Y esto es algo que ya muchos habíamos notado, que al comienzo creíamos que era una casualidad, tal vez una coincidencia, tal vez un hecho que ayudaba a crearse memes, pero hoy en día, después de estos puntos que podemos ver en la pantalla, creo yo que podemos decir que es ya un hecho. Es el efecto Lapadula, que causa estragos en nuestra siempre movida política peruana. Y de eso vamos a hablar ahora de manera amena, justo en estos momentos que estamos viviendo otra vez un poco de esta fiebre futbolística ante el partido Perú-Chile. Y para ello también te invito a que veas 3 videos que ya le he dedicado a este gran futbolista que es el ítalo peruano Gianluca Lapadula, del cual hice el primero, que era un enfrentamiento ameno por si acaso entre él y Cueva, el famoso chocolate de Lapadula, y las historias fanfiction encontradas en Wattpad donde se le vinculaba con el también popular Cuevita. Así que sin más te invito a que cheques esos videos y si le tienes fe al Bambino de los Andes, a rogar de que haya un buen desempeño tanto de él como de los otros muchachos del seleccionado en los partidos que se vienen. Y así vamos a comenzar con diferentes titulares que he encontrado al respecto de este famoso efecto Lapadula. ¿Cómo se ve en esta nota vía elcomercio.pe, publicado el 7 de octubre de este año? Gianluca Lapadula: ¿por qué los hinchas relacionan al 9 con los problemas políticos en Perú? Y así dice: en su nueva estadía en el Perú, en la previa del inicio de la fecha triple de las eliminatorias Qatar 2022, se dio la renuncia de Guido Bellido como primer ministro. En redes sociales han denominado todos estos acontecimientos políticos como el efecto Lapadula. Recordemos que Gianluca Lapadula por primera vez fue convocado en la selección peruana para la tercera fecha de las eliminatorias tras la baja de Paolo Guerrero y la falta de delantero. El goleador llegó a nuestro país el 8 de noviembre del 2020, pero para mala suerte del atacante, la realidad del Perú era muy lamentable por la crisis política que vivimos en esos momentos. Por cosas del destino, Gianluca Lapadula, y de hecho toda la selección peruana, jugará ahora con el mismo panorama. Y dice acá: ¿qué es el efecto Lapadula? Todo se inició cuando un día después de llegar al Perú, Martín Vizcarra era vacado como presidente por el Congreso de la República. Al día siguiente, Manuel Merino de Lama tomó las riendas del país. Sin embargo, este tampoco duraría mucho, es decir, que Lapadula habría convivido cerca con 3 presidentes en su primera llegada al Perú. Y aquí se puede ver una portada del diario El Comercio donde se refleja lo que vivimos por esos momentos. Para el 15 de noviembre, tras varias protestas en la calle, Manuel Merino de Lama le puso fin a su mandato. Al día siguiente, el Congreso de la República designó a Francisco Sagasti como nuevo presidente de transición del Perú. Todo esto se dio días antes del partido entre Perú versus Argentina, que se jugó en el Estadio Nacional. Desde ahí, los hinchas peruanos comenzaron a relacionar a Gianluca Lapadula con algún cambio en la política peruana. Y aquí podemos ver un titular por esas épocas vía futbolperuano.com, publicado el 9 de noviembre del año pasado. Gianluca Lapadula arribó a suelo peruano este domingo 8 de noviembre en horas de la noche para unirse a los entrenamientos de la selección peruana de cara a los duelos ante Chile y Argentina por eliminatorias. El delantero ítalo-peruano del Benevento Calcio llegó por primera vez a nuestro país y entrenará a partir de este lunes 9 de noviembre en horas de la tarde al mando del profesor Ricardo Gareca en La Videna. Lapadula deberá gestionar su pasaporte peruano a primeras horas del lunes para poder viajar con el elenco blanquirrojo a Chile a mitad de semana. Las prácticas de la selección peruana se realizarán este 9 de noviembre en horas de la tarde para esperar la llegada de más extranjeros en el transcurso del día y así el comando técnico pueda ir bosquejando el equipo con miras al trascendental encuentro ante Chile. Lapadula, como era de esperarse, generó una gran expectativa entre los hinchas que estuvieron hasta altas horas de la noche en las afueras del aeropuerto y en el hotel de concentración de la selección para ver al nuevo jugador que vestirá los colores de la bicolor en esta fecha FIFA. Y así podemos ver el siguiente titular de El Bocón: el efecto Lapadula, Guido Bellido y más renuncias en la PCM mientras el Bambino está en Perú. Lo hizo de nuevo esta tarde. El presidente Pedro Castillo dio un breve mensaje a la nación para informar que Guido Bellido había renunciado a su cargo de primer ministro y con ello todo el gabinete ministerial. Por ello, esta noche se presentarán a los nuevos ministros del país en un evento formal. Ante los cambios en el gobierno peruano, los usuarios en redes sociales culparon a Gianluca Lapadula de que cada vez que viene al Perú hay cambios totales en los gabinetes, como ya sucedió en el 2020. Y así podemos ver este tuit.
Y es que cuando Gianluca Lapadula fue convocado por primera vez en noviembre del año pasado, el Perú se caía a pedazos con la vacancia de Martín Vizcarra. Días posteriores se presentaron marchas y protestas en todo el país por el gobierno de Manuel Merino. Y aquí podemos ver este tuit de Lorena Álvarez que dice: ¿este milagro llegará a cortesía de Lapadula o del Señor de los Milagros? En octubre siempre pasan cosas. Asimismo, para la segunda vuelta de las elecciones 2021, Gianluca Lapadula estuvo en Perú, ya que la selección peruana se preparaba para la Copa América de Brasil 2021. Finalmente, en este octubre, Gianluca llegó a Perú el último lunes y este miércoles Guido Bellido renunció a la presidencia del Consejo de Ministros junto a todo su gabinete. Así, el efecto Lapadula es el hashtag creado en redes sociales para anunciar la buena nueva sobre la renuncia de Guido Bellido. Y aquí podemos ver algunas notas también relacionadas, como cuando ocurrió la segunda vuelta electoral. Esto fue publicado en RPP el 5 de junio de este año. Quiere ser el 9. Gianluca Lapadula anotó golazo en entrenamiento de Perú y apunta a ser titular ante Ecuador. Recordemos de que la segunda vuelta se dio el domingo 6 de junio. Un día antes, los muchachos de la selección peruana se estaban preparando para un importante partido. Y aquí vemos lo siguiente: los triunfos hasta el momento son imposibles para la selección peruana en las eliminatorias Qatar 2022. Tras 4 derrotas seguidas y un empate es la producción obtenida hasta el momento, pero la bicolor no desiste en su intención de querer darle la vuelta a la situación actual. Y además tenemos esto vía Libero. Segunda vuelta, jugadores de la selección peruana no acudieron a votar. Esto fue el 6 de junio. Los convocados de la selección peruana, que cuentan con un amplio grupo de futbolistas que expresaron su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori, no podrán ejercer su voto en estas elecciones, los cuales han polarizado a la población por su pronunciamiento. Esto era más que todo por una cuestión de precaución y de cuidado, porque en esos momentos la pandemia estaba muy fuerte con lo de la segunda ola. Es importante rememorar que diferentes seleccionados, entre ellos Edison Flores, Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Andrés Carrillo, Raúl Ruiz Díaz, entre otros, se manifestaron hace semanas en contra de la candidatura de Pedro Castillo. Ello polarizó a los ciudadanos e inclusive generó mucha animadversión entre los hinchas, al punto que varios expresaron que no respaldarían a la bicolor ante Colombia. Y finalmente tenemos esta nota vía Infobae. Efecto Lapadula, cambios de gobierno, nuevo gabinete, crisis políticas y todo lo que pasa cada vez que pisa suelo peruano. Hay hechos fortuitos que suelen asociarse a personajes conocidos. Por ejemplo, al jugador galés Aaron Ramsey se le relacionaba con la muerte de un famoso cada vez que anotaba. Por ejemplo, ocurrió con Osama Bin Laden, Steve Jobs, Whitney Houston, Paul Walker, entre otros. Un caso similar, aunque menos fatalista, ocurre con el ítalo peruano Gianluca Lapadula. Siempre que el delantero de la selección nacional llega al país, ocurre un hecho relevante en la política peruana. ¿Coincidencia? Es evidente que sí, pero no deja de ser algo que llama la atención. Este es el recuento de momentos claves para el país que coincidieron con la llegada de Il Bambino, o lo que bautizaron en redes sociales como el efecto Lapadula. Lo más reciente ocurrió este miércoles cuando el atacante del Benevento se alista para el Perú versus Chile. Esta tarde Pedro Castillo anunció cambios en el gabinete de ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, presentó su renuncia al cargo y el mandatario la aceptó. En el cargo se vocea a Mirta Vázquez, la expresidenta del Congreso pasado. Lo cierto es que Bellido había generado un clima insostenible de tensiones entre el legislativo y el ejecutivo, por lo que dicho cambio fue saludado desde distintas bancadas. En redes sociales rápidamente asociaron la renovación del gabinete Bellido con la llegada de Lapadula al Perú. Algunos agradecieron al jugador y otros incluso le pidieron que se quede hasta que baje el dólar. Y así podemos ver diversos tweets bastante hilarantes que nos muestran un poco del poder de Lapadula. Cada vez que viene Lapadula pasa algo en la política peruana. ¿Será cábala? Acéptalo, Bellido, Lapadula fue mucho más. Tenías que llegar, Lapadula. Que Lapadula se quede en el Perú hasta que baje el dólar. 4 de octubre, Gianluca Lapadula llega a Lima. 6 de octubre, renuncia el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Lapadula, el terror del poder ejecutivo. Y así podemos ver dos titulares al respecto. Primero, vía gestión, Guido Bellido presentó su renuncia a la PCM a pedido de Pedro Castillo. La salida de Guido Bellido se da en medio de polémicas que se han generado en las últimas semanas debido a la interpelación y elaboración de una moción de censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de su gabinete, Iber Maraví. Este último fue interpelado ante el Pleno del Congreso por la aparición de su nombre en atestados policiales que presuntamente lo vinculan a actos terroristas. Un día antes de la presentación de Maraví ante el Pleno del Congreso, Guido Bellido
Bellido dejó entrever que el gobierno podría plantear una cuestión de confianza si es que se pretendía censurar al ministro, y mantuvo esta posición en días posteriores. Con la salida de Guido Bellido se genera lo que se denomina como crisis total del gabinete, tal y como se indica en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Esto implica que todos los ministros presentan sus renuncias respectivas al cargo y Pedro Castillo deberá elegir a un nuevo equipo ministerial con la nueva persona que ocupe el premierato. Y así, unas horas más tarde, Pedro Castillo tomó juramento al nuevo gabinete presidido por Mirta Chávez. El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó este viernes juramento a los nuevos miembros de su gabinete ministerial, que lidera la excongresista Mirta Vázquez, esto tras la renuncia de Guido Bellido. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. La congresista de Perú Libre, Betsy Chávez, juró como ministra de Trabajo, en reemplazo del cuestionado Iber Maraví. Mientras tanto, Gisela Ortiz, activista de derechos humanos y vocera de las víctimas de la matanza de la Cantuta, asumió la cartera de Cultura en lugar de Ciro Gálvez. Y aquí podemos ver un tuit del periodista Martín Hidalgo, donde se muestran los que fueron cambiados y los que aún permanecen en su puesto. Y acá el detalle de los ministros que entran y salen para el segundo gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo, liderado por Mirta Vázquez. Y así nos damos un salto al Twitter para ver los distintos comentarios o publicaciones destacadas sobre este efecto. Y vemos así: Panamericana Televisión, el efecto Gianluca Lapadula en la política peruana. Philip Patterns también habló sobre este intenso poder. El hecho es que, atención, señora Mirta, con todo cariño y respeto, de repente, por el efecto Lapadula, usted deja de ser ministra entre el 11 y el 13 de noviembre. Ahí está la conjunción, cuando Júpiter pase por la esfera de Lapadula, la estrella de la selección peruana, el efecto Lapadula. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Por fin renunció el malcriado, misógino e investigado por terrorismo, Guido Bellido Ugarte. Chau, chau, adiós. Y la nueva premier es la expresidenta del Congreso en tiempos de Lagarto Vizcarra, Mirta Vázquez Chuquilín. El efecto Lapadula en todo su esplendor. Cada vez que el atacante ítalo-peruano ha aterrizado en tierras peruanas, un cataclismo político ha ocurrido. Y esta vez, previo al partido Perú-Chile, no ha sido la excepción. Esta vez, la llegada de Lapadula ha coincidido con el fin del Chucky andino. El dólar bajó, efecto Lapadula dice. El dólar está bajando, debe ser efecto Lapadula. Lapadula baja del avión, los peruanos creyentes del efecto, dice Teman. Efecto Lapadula, Gianluca dice: ya llegué, adiós Bellito. Cada vez que el delantero llega al Perú, un terremoto político ocurre. Lapadula dice: a la próxima sacamos al presidente. Dice la cuenta Curburneo, pregunta de un curioso: ¿por qué Velarde no vende hoy $400 millones y aprovecha la oportunidad para bajar el dólar a 3.75 y así reducir las presiones inflacionarias sobre los precios del pan, LP, aceite, videos, etcétera, que golpea a los más pobres? Y la cuenta Perú Mejor le responde: el dólar se va a ir de picada, lo cual es bueno para la economía del país. El efecto Mirta Vázquez será el catalizador, o efecto Lapadula, como dirían los más supersticiosos. Hoy el dólar bajó, efecto Lapadula. El retaco de Perú Libre Bellido era el problema, tuvo que llegar el efecto Lapadula para que el dólar bajara. Mientras los pequeños caen, los grandes se mantienen de pie, lo saben Lapadula y Twitter. Efecto Lapadula, cambios de gobierno, de gabinete, crisis políticas y todo lo que pasa cada vez que pisa suelo peruano. Efecto Lapadula. Próxima investigación, el efecto Lapadula en la política peruana. Dice la cuenta Lapadulismo, chau Bellido, el efecto Lapadula nunca falla. Era incrédula al efecto Lapadula, ahora me sumo. Publica la cuenta La China Carla, cerraron el Congreso, vacaron a Vizcarra, renunció Merino, renuncia Bellido, es el efecto Lapadula. Dice la cuenta Talía Azcárate, el famoso efecto Lapadula, infalible. Dice la cuenta Un Chasqui del Bicentenario, el presidente Castillo ha ratificado en sus puestos a los ministros Pedro Franque en Economía, Aníbal Torres en Justicia y Gainer Alvarado en Vivienda. Es el efecto Lapadula. Todos los peruanos viendo el efecto Lapadula esta tarde con Bellido. Y así finalizo este video que ha tratado de ser breve, claro y conciso sobre el efecto Lapadula. ¿Tú qué crees? ¿Es una coincidencia? ¿Una superstición? ¿Son hechos que simplemente se dieron en el momento correcto? ¿O tú qué crees que nuestro bambino tiene algún poder por ahí? Te invito a que mires otros trabajos del canal relacionados a notas curiosas, deporte y otros más. Apóyame con tu like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Nos estamos viendo en el próximo video.